Existen materiales que hoy nos permiten tareas tan simples como sostener en la palma de la mano una computadora, que en sus inicios pesaba 27 toneladas. ¿Qué es y para qué se utiliza un material con memoria? ¿Cómo pasó el titanio de ser una curiosidad de laboratorio a ser parte de nuestras vidas? O tal vez, de nuestro cuerpo. ¿Por qué el adobe de los antiguos egipcios es un antecedente de materiales que actualmente impulsan la tecnología aeroespacial? Hoy vamos a conocer más sobre los materiales que posibilitaron la evolución tecnológica de la humanidad y vamos a descubrir las historias detrás de cada uno de ellos. Que el transporte aéreo sea accesible a gran parte de la población mundial se debe en buena medida al aluminio y, claro, al trabajo de quienes descubrieron mejores formas de producirlo y de aplicarlo a distintas actividades. Pero pensemos, ¿de qué nos serviría un material si no le encontráramos aplicaciones convenientes o si no halláramos un proceso para producirlo a gran escala y en forma económica? El titanio es un ejemplo de cómo una mera curiosidad de laboratorio puede pasar a formar parte de nuestra vida o incluso de nuestro cuerpo. El titanio fue descubierto en 1791, pero recién se conoció un método químico para producirlo comercialmente finalizada la Segunda Guerra Mundial. El titanio es tan duro como el acero, aunque un 45% más liviano. Su resistencia a la corrosión es tan elevada que aún en medios muy agresivos responde como ningún otro metal, a excepción del platino. La ventajosa relación entre el bajo peso y la alta resistencia mecánica del titanio permitió el desarrollo de toda la tecnología aeroespacial. La mayor parte de los componentes de los cohetes de la NASA están hechos con aleaciones de titanio, material que posibilitó al hombre llegar al espacio. Debido a sus excelentes propiedades, es cada vez más utilizado en los modernos aviones comerciales. El Airbus A380 usa un total de 77 toneladas de titanio, 11 de ellas en sus turbinas. El titanio no es tóxico en el cuerpo humano ni genera rechazo. Sobre titanio oxidado incrustado en un hueso crece tejido óseo. Esta curiosa propiedad permitió el desarrollo de la moderna tecnología de implantes. Raquetas de tenis, armazones de lentes, palos de golf. ¿Qué tienen en común estos objetos? Todos están hechos con titanio, pero comparten algo más, su alto costo, justamente por ser de este material. El titanio, como elemento, ocupa el 9º lugar en abundancia en la corteza terrestre y es el 4º metal más abundante después del aluminio, el hierro y el magnesio. Por ahora el problema del titanio es su costosa fabricación. Se está invirtiendo mucho capital en desarrollar un método para lograr la obtención del titanio metálico en forma más económica. Cuando se logre, se multiplicarán sus aplicaciones en procesos industriales y en productos domésticos. Se utilizará para producir aparatos ortopédicos, como sillas de ruedas o muletas. Podría desplazar con grandes ventajas al acero inoxidable en la industria química. Y en la vida cotidiana, entre cientos de aplicaciones, lo veríamos en utensilios de cocina, en diversas partes de automóviles de bajo costo y como componente común de bicicletas. Habiendo aparecido otros metales como el aluminio o el titanio, ¿por qué desde el punto de vista de los materiales se dice que aún estaríamos en la edad de hierro? La razón es que el hierro, por su bajo costo, su abundancia y sus propiedades mecánicas, es el metal más producido en el mundo. El 95,45% del peso de los metales producidos en la actualidad corresponde al hierro y al acero. Pero si consideramos todos los materiales, por peso el que predomina es la piedra.
ya no se construyen grandes estructuras pulidas y perfectamente ensambladas como las de los incas o las de los egipcios. Pero la industria de la construcción utiliza la piedra como componente fundamental del hormigón o en forma de placas, con diferentes formas, tamaños y acabado superficial, para baldosas, mesadas o frentes de edificios. Es claro que el auge de la edad de hierro no significó que materiales de otras eras dejaran de usarse. Por ejemplo, la alta conductividad eléctrica del cobre permitió que se desarrollaran generadores de electricidad con bobinas de cobre que funcionan en estructuras de hierro. La historia de los materiales nos lleva a Sajonia, región histórica de Alemania, donde Augusto II, que además fue rey de Polonia, gobernó durante 39 años. Se dice que vivió una vida licenciosa en la que engendró 300 hijos ilegítimos y que sentía fascinación por el lujo y los objetos preciosos. Pero ¿cuál es la importancia de este personaje en la historia de los materiales? Una decisión de gobierno que tomaría a partir de una de sus aficiones: su admiración por la porcelana. Las investigaciones y desarrollos tecnológicos financiados por estados o grandes empresas son una práctica común en la actualidad, pero tal vez el pionero en encarar el desarrollo de un material desde el gobierno haya sido Augusto II. Deslumbrado por el Palacio de Versalles, este monarca había convertido a Dresde, capital de Sajonia, en la ciudad más bella de Europa. Por entonces, su pasión por las piezas de porcelana, que llegaban a Europa de China y de Japón, lo impulsó a que fuesen fabricadas en Sajonia. Augusto II encargó ese trabajo a Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, un conocido físico, médico y matemático, que ayudado por un alquimista obtuvo en 1708 lo que llamarían oro blanco, una finísima porcelana que 2 años más tarde comenzó a producirse en Meissen. La ciudad alemana de Dresde fue devastada por las bombas de la Segunda Guerra Mundial, pero a pocos kilómetros, la porcelana de Meissen siguió produciéndose. Hoy sus piezas siguen siendo de lujo para coleccionistas como lo fuera su propulsor, Augusto II. En parte gracias a él, la porcelana tiene en la actualidad múltiples aplicaciones. Por ser un excelente aislante eléctrico, se utiliza como aislador de alto voltaje. También se emplea en arquitectura, en paneles de recubrimiento y en odontología, para coronas de piezas dentales. La radio, un invento que nos remite a 2 hombres cuyos desarrollos revolucionaron la civilización entre los siglos XIX y XX. El invento de uno de ellos salvó miles de vidas a poco de difundirse. El otro, gracias a salvar una vida, inició la carrera que lo convertiría en uno de los inventores más trascendentes de la historia. Norteamérica, 1859. Un niño de 12 años, vendedor de diarios, le salva la vida al hijo del jefe de una estación de tren. Como recompensa, recibe un curso de telegrafía. Eran los inicios de la carrera de Thomas Alva Edison, inventor de la bombita eléctrica, de un generador eléctrico y del fonógrafo, entre otros adelantos que cambiaron el mundo. A la evolución que impulsó Edison se sumó, al otro lado del océano, el italiano Guglielmo Marconi, considerado universalmente el creador de la radio. En 1901 fue el primero en enviar señales de radio a través del Atlántico. Desde entonces su invención ha salvado miles de vidas en tragedias marítimas como la del Titanic. Las radios, hasta iniciada la década de los 30, estaban construidas con cobre en alambres conductores. Goma, baquelita, celuloide o porcelana como aislantes, hierro galvanizado en planchas de soporte y telas para cubrir los parlantes, vidrio en la parte exterior de las válvulas, madera en la estructura y un componente fundamental: válvulas termoiónicas o tubos de vacío, derivados de la lámpara eléctrica inventada por Edison. Y hablando de Edison, ¿cuál fue la primera palabra que utilizó en la grabación inaugural de sonido? Hello. Hello. Hola. No fue muy original, pero esa palabra terminó siendo un saludo de bienvenida a una cadena de invenciones que contaba con un célebre eslabón: la computadora. Los físicos descubrieron que las válvulas o tubos de vacío podían usarse para procesar información. A partir de entonces jugaron un papel crítico en el desarrollo que abarcan la telefonía, la radio, la televisión y la computación digital. A fines de 1940 se construyeron las primeras computadoras. Estaban formadas por más de 10.000 de esos tubos que
que para funcionar necesitaban un filamento incandescente. Por eso las computadoras de válvula consumían mucha electricidad y eran de enormes dimensiones. La ENIAC, o computador e integrador numérico electrónico, tenía 17.468 tubos de vacío, pesaba 27 toneladas y ocupaba 167 metros cuadrados. Además de su altísimo consumo eléctrico, los filamentos de los tubos se quemaban con frecuencia y el funcionamiento de la máquina entre falla y falla era de alrededor de 1 hora. A pesar de todo, en su época, la ENIAC era considerada una maravilla tecnológica. ¿Cómo se pasó en tan poco tiempo de las computadoras de toneladas de peso y de enormes dimensiones a las que hoy podemos sostener en la palma de la mano o en las rodillas? Parte de esta historia se escribió gracias a una nueva técnica para obtener metales de alta pureza. Su consecuencia son los transistores, que reemplazaron el uso de válvulas en las radios. Mientras se construían las primeras computadoras, los metalurgistas hallaron el método para producir metales de muy alta pureza, la técnica de fusión zonal. Esta técnica sirvió para producir germanio y silicio muy puros. Los físicos lograron controlar las propiedades eléctricas de estos dos elementos y en 1947 desarrollaron los transistores. El transistor cumplía las funciones de la válvula termoiónica, pero con menor consumo, menor tamaño y sin filamentos que se quemaran ni necesidad de altos voltajes. Un primer resultado de esta evolución fue la radio a transistores. En las computadoras, el transistor también desplazó a las válvulas, aunque para reemplazar a las de una computadora como la ENIAC, se requerían soldar casi 17.500 transistores. Pronto se desarrollaron los circuitos integrados, que permitían incorporar millones de transistores en una sola placa de silicio. En 1849, la búsqueda frenética de un material precioso movilizó a varios miles de personas en una misma dirección. Era la fiebre del oro, que transformó a California y a gran parte del oeste de los Estados Unidos. Poco más de un siglo después, otra revolución asociada a un metal se produjo en las mismas tierras, a tal punto que ese metal dio nombre a uno de los amplios valles californianos. Estamos hablando del silicio. El silicio puro es un material semiconductor, porque tiene propiedades eléctricas que lo ubican entre un conductor, como el cobre, y un aislador, como la porcelana. Sobre una oblea de silicio, hoy es posible incorporar millones de transistores que forman microcircuitos integrados, la base del funcionamiento de los dispositivos electrónicos modernos. Una computadora de última generación posee alrededor de 400 millones de transistores. Mediante el uso adecuado de los materiales, el avance producido en este campo es asombroso. En nuestros días es común encontrar circuitos electrónicos en automóviles, hornos de microondas, relojes, cámaras fotográficas o teléfonos celulares. Esta revolución de la industria electrónica se debe en gran parte al silicio y sus propiedades. Tal es así que la región de California, convertida a partir de 1960 en núcleo de la innovación tecnológica y sede de numerosas empresas de la industria electrónica, es conocida mundialmente como Silicon Valley, o Valle del Silicio. Los naufragios de los grandes transatlánticos de alguna forma congelan la historia. Es mucho lo que podemos aprender si pensamos en los objetos que quedaron dentro de estos barcos o que fueron rescatados de su interior. Entre la tragedia del Titanic y el hundimiento del Andrea Doria pasaron 44 años. Desde el punto de vista de los materiales, ¿cuál es la evolución más notoria que manifiestan los restos de estos barcos? Se puede resumir en una palabra: plásticos. Solo a principios del siglo XX, el hombre aprendió a fabricar materiales orgánicos totalmente sintéticos. En 1912, cuando se hundió el Titanic, se conocían la goma, el celuloide y unos pocos más. Durante la Segunda Guerra Mundial, se hicieron grandes esfuerzos por desarrollar nuevos polímeros, o como los llamamos comúnmente, plásticos. Uno de los objetivos era la obtención del caucho sintético para reemplazar al natural, cuyo suministro se hacía difícil en esa época. Cuando se hundió el Andrea Doria en 1956, la humanidad ya se había familiarizado con los polímeros en forma de radios, impermeables, tapizados, cubiertas aisladoras de cables y numerosos productos.
Los restos de ambos barcos dan cuenta de la proporción de uso de plásticos en cada época, muy escasa a principios de la década del 10 y ya abundante a mediados de los 50. Mucho antes del siglo XX, el hombre experimentó distintas formas para darle utilidad a los polímeros que encontraba en la naturaleza. Los éxitos a veces llegaban por extraños caminos. Algunos reportaban fortunas, pero no siempre para quienes los conseguían. Para 1860, las bolas de billar estaban hechas de marfil natural. Un fabricante ofreció $10.000 para quien lograra un material más económico para producirlas. La recompensa tentó a muchos inventores. Uno, John Wesley Hyatt, creó lo que luego patentaría como celuloide. El material tuvo un notable éxito comercial y reemplazó en muchas aplicaciones al marfil, al carey y al nácar. Pero los $10.000 de premio no fueron para él. En ese mismo año, 1860, moría otro inventor con otra curiosa historia. El proceso de vulcanización de la goma sigue siendo la base de la industria del caucho. Surgió en 1839 cuando su creador, luego de la caída accidental de caucho tratado con azufre en un horno, notó que estas sustancias al calentarse juntas alteraban sus propiedades y el caucho se tornaba insensible a los cambios de temperatura. El descubridor del revolucionario proceso tuvo infinidad de conflictos con las patentes, y mientras otros se enriquecían con su invento, sus propias empresas sucumbían. Es parte de la historia de Charles Goodyear. Después te llamo, estoy en medio del programa. Chao. El primer plástico totalmente sintético fue la baquelita, descubierta en 1909. 30 años después, DuPont introdujo con un éxito extraordinario una fibra sintética en reemplazo de la seda, el nylon. Luego se sucedió una avalancha de productos plásticos de distintas propiedades y usos. Ahora detengámonos en la Segunda Guerra Mundial, que en algunos casos prohibió la aplicación de nuevos hallazgos y en otros la aceleró. Veamos por qué un material que hoy tenemos en nuestras cocinas fue por años un secreto de Estado. Y cómo a partir de un material que hirió a un piloto, cambió la historia de una intervención quirúrgica. Estados Unidos, 1938. Roy Plunkett, un químico de la empresa DuPont, sin proponérselo, generó en un tubo una sustancia sólida de color blanco. Esta era muy resistente ante agentes químicos agresivos y presentaba un muy bajo coeficiente de fricción. Había creado el politetrafluoetileno, lo que hoy conocemos como teflón. El teflón es un polímero que posee una cadena de átomos de carbono similar al polietileno, con la diferencia de que en el polietileno cada carbono está unido a 2 átomos de hidrógeno y en el teflón a 2 átomos de flúor. La unión del carbono con el flúor es tan fuerte que resiste a la acción de los agresivos más enérgicos y es lo que hace que el teflón sea químicamente tan resistente. Hoy en día el teflón, generalmente conocido por los elementos de cocina, se utiliza para fabricar artículos de todo tipo y se aplica como revestimiento de cables, vainas de protección y bobinaje de motores. Sin embargo, desde su creación, el material tardó 12 años en comercializarse. Sus aplicaciones eran tantas y tan alto su interés tecnológico que el gobierno norteamericano ordenó a la empresa que lo creó mantener el hallazgo en el más absoluto secreto. Al otro lado del Atlántico, un piloto de combate inglés era herido en el interior de su avión. Un cirujano notó que las astillas incrustadas en sus ojos no generaban rechazo. Provenían de un polímero, el polimetilmetacrilato o PMMA, utilizado en el parabrisas del avión. Con ese material, el cirujano desarrolló lentes para reemplazar quirúrgicamente al cristalino afectado en los casos de cataratas. El PMMA fue luego sustituido por implantes de lentes de silicona o acrílico. Otros nuevos polímeros también son sorprendentes, como el Kevlar, producido en forma de fibras de tan alta resistencia que se usa entre otras aplicaciones para la confección de chalecos antibalas.
Sería un gran error creer que el área de los polímeros y sus aplicaciones se van agotando. La realidad indica todo lo contrario. El Premio Nobel de Química en el año 2000 se otorgó a científicos de Estados Unidos y Japón por el desarrollo de polímeros conductores de electricidad. Otros investigadores trabajan en el desarrollo de polímeros biodegradables para reducir la contaminación y en polímeros para crear músculos artificiales. Por lo tanto, estaría mal pensar que queda poco por hacer en el ámbito de los materiales. Otro ejemplo claro, el del vidrio. El vidrio era en la antigüedad material de adorno. Al descubrirse el soplado del vidrio fundido hace 2000 años, se produjeron vidrios de ventana curvos y utensilios de uso diario. Años después, se produjeron vidrios planos para usos en construcción, en óptica, y vidrios resistentes a cambios de temperatura aptos para cocinar. Algunos pensaban que las posibilidades del material estaban agotadas. Se equivocaban. Entre 1970 y 1980, mejorando la transparencia del vidrio, se produjeron fibras ópticas de muy pequeño espesor, capaces de conducir señales luminosas a muchos kilómetros de distancia. Para transmitir información, las fibras ópticas resultaron ser mucho más eficientes que los alambres de cobre que fueron desplazados. Para la misma cantidad de información que puede transmitirse con 100 gramos de fibras ópticas, serían necesarios 30.000 kilos de alambres de cobre. Visto de otro modo, 2 pequeñas fibras ópticas pueden transmitir la información equivalente a 24.000 llamadas telefónicas simultáneas. Por un lado, barro. Por otro lado, pasto. No es una nueva comida, pero sí una práctica milenaria. Y lo que interesa no es el sabor de esta combinación, sino los resultados que produce. Porque aunque parezca mentira en la actualidad, el mismo concepto abre posibilidades en campos como la tecnología aeroespacial. Estos son los materiales compuestos. Los materiales compuestos están formados por una matriz de un material determinado que contiene fibras de otro. Esta combinación produce materiales cuyas propiedades de resistencia mecánica son muy superiores a las de sus componentes por separado. Un ejemplo es el de los plásticos reforzados con fibras de vidrio para la fabricación de botes o carrocerías de vehículos. El concepto de materiales reforzados por fibras no es nuevo. En la antigüedad, los egipcios fabricaban ladrillos de adobe mezclando el barro con pasto o paja. Las fibras vegetales hacían que los ladrillos fueran mucho más resistentes que si se los hubiera fabricado solo con barro. Hoy, con el desarrollo de nuevas fibras de alta resistencia, este campo de la tecnología se reactivó notablemente. Por ejemplo, las fibras de carbono se utilizan para reforzar metales. Los resultados se destacan en aplicaciones que incluyen desde objetos, como cañas de pescar o bicicletas, hasta hélices de equipos de energía eólica y tecnología aeroespacial. Existen materiales con capacidad para memorizar y otros cuyas estructuras miden millonésimas partes de 1 milímetro y sin embargo son de gran utilidad. Hablamos de 2 áreas muy distintas, pero ambas sorprendentes: los materiales con memoria y los nanomateriales. Los llamados materiales con memoria se descubrieron accidentalmente. Se había desarrollado una aleación de níquel y titanio denominada nitinol, atractiva por su resistencia a la corrosión y por su maleabilidad. En una demostración se deformó un alambre de nitinol y pudo probarse que no se rompía. Luego, a alguien se le ocurrió calentar el alambre deformado. La sorpresa fue que este comenzó a enderezarse hasta recuperar su aspecto original. Había memorizado la forma que tenía inicialmente. Se hallaron más de una docena de aleaciones con esta propiedad de memoria. Si la temperatura de recuperación de la forma inicial es de 37 grados centígrados, la temperatura corporal, como con algunas formas del nitinol, tenemos un material con aplicaciones médicas, por ejemplo para destapar arterias o usos en ortodoncia. Otra área que parece abrir infinitas posibilidades es la nanotecnología, así llamada por la unidad de medida que utiliza, el nanómetro, que representa una millonésima parte de 1 milímetro. Los nanomateriales no son otros que los materiales ya conocidos,
pero se ha comprobado que llevados a dimensiones de unos pocos átomos no tienen las mismas propiedades que cuando se encuentran en volúmenes visibles. Cambian considerablemente sus propiedades ópticas, eléctricas y térmicas. Muchos investigadores en el mundo están trabajando en esta área, transversal a todas las tecnologías, que será de gran utilidad en distintas aplicaciones, como por ejemplo la medicina o la informática. En la actualidad, quien decide iniciarse en el área de los materiales se enfrentará con un campo de enormes posibilidades y podrá ser parte de la generación de cambios tecnológicos que no dejarán de sorprendernos. Cambios que en el pasado requerían siglos y hoy podemos medir en años o meses. Hablamos del desarrollo y del uso de materiales tanto en aplicaciones sencillas, cotidianas, como en temas que preocupan a la humanidad. Por ejemplo, los combustibles. La necesidad de reemplazar a los combustibles fósiles por no ser renovables y contaminantes es un problema serio que afronta el mundo. Una alternativa en desarrollo es el uso del hidrógeno. Ya se ensayan automóviles con esta propulsión y en muchos laboratorios se trabaja para desarrollar materiales que permitan el uso del hidrógeno en los vehículos sin ningún tipo de riesgo. El reemplazo del uso de los combustibles fósiles tendrá notables efectos en el ambiente, en el transporte, en el comercio y hasta en las estructuras de poder que rigen hoy en el mundo. Piedras. Con ellas comenzó la tecnología. Curiosamente, también las piedras fueron parte de uno de los últimos hitos de la carrera tecnológica del siglo XX. Piedras, pero no de este planeta. En julio de 1997, la Mars Pathfinder se convirtió en la primera nave lanzada desde la Tierra para posarse sobre la faz de Marte, estudiando la atmósfera y la superficie. Ese es uno de los capítulos más recientes de la historia de la tecnología y de los materiales. Una historia que el hombre inició hace más de 2,5 millones de años, cuando en algún lugar del África comenzó a golpear 2 piedras e insospechadamente abrió el camino de la evolución tecnológica de la humanidad.